Ahí estamos grabando, bueno, ¿cómo andan? Bueno, disculpen que les colgué un poco tarde, pero bueno, les había dicho, les había dicho que íbamos a continuar con el capítulo de Alba Flessler. ¿Me escuchan bien ahí? ¿O subo un poquito? Sí, sí, se escucha. Bien, bueno. Les decía, ¿no? Que íbamos a continuar hoy, la bibliografía para continuar hoy es el texto de Alba, ¿no? Ese texto que habíamos empezado a ver y que nos habíamos detenido un poco en la parte relacionada al niño como objeto, ¿sí? O en el entrecruzamiento de los registros real, simbólico, imaginario en los padres, digamos, el lugar que el niño ocupa como objeto, que es, digamos, es un poco más claro decirlo de esta manera, porque no es que es objeto y a secas el niño, sino que justamente es en el entrecruzamiento de estos registros, de estas faltas que se ponen en juego, en lo real, lo simbólico y lo imaginario, que el niño ocupa un lugar de objeto ahí, ¿no? Por eso es objeto de goce, objeto de deseo, objeto de amor. Piensen esto, piénsenlo como, digo, como, como el amor tiende a la fusión, ¿sí? El amor que tiene que ver con lo imaginario, y lo imaginario, esto que decíamos, este, que tiene que ver también con el estadio del espejo, ¿no? En cómo uno ve al niño también como semejante. Les voy a dar un ejemplo de esto, ¿no? Una madre que atiende a su hijo, lo atiende pensándolo como un semejante, ¿no? Cuando la madre dice y genera significado en el llanto del niño, por ejemplo, el niño llora, la madre dice, ay, debe tener hambre, ¿no? O le debe estar molestando tal ruido, o le debe estar molestando tal cosa o tal otra, o mirá cómo me sonríe, entonces me reconoce, ¿no? Todo eso, ¿sí? Eso que uno se imagina del otro y se pone en la posición del otro, que no solo pasa con un bebé, sino que pasa con cualquier otro, ¿no? Que yo me relaciono. Este, ese registro de lo imaginario es muy importante en la madre y se juega en este como estadio del espejo, ¿no? Que juega en la madre y que también va a jugar en el niño. Que juegue en la madre, ¿cómo? Que juegue en la madre desde el punto de vista de que piensa por el niño, lo piensa como un semejante. Esto se, esta falla, si queremos pensarlo en lo imaginario, eh, la podemos ubicar cuando, por ejemplo, un padre vemos que, no sé, hace cosas con ese niño en donde no está pensando qué le puede pasar a ese niño. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, vemos descuidos importantes, ¿no? Descuidos importantes a nivel eh, de, digo, cuando uno no registra y no piensa en el otro, ¿no? Pasa en la vida cotidiana esto, que uno puede, no sé, no tener en cuenta al otro, no piensa en el otro. ¿Vieron cuando dicen, no, che, pero ¿por qué está haciendo eso? No está pensando en mí o no está pensando en el otro? Bueno, ahí hay algo de lo imaginario que no está funcionando bien, ¿no? Hay algo del orden del amor, porque el amor no es estar enamorado simplemente, sino que también el amor es parte de lo imaginario, es de la relación con el otro, ¿no? Pero que en realidad es la relación conmigo mismo, ¿sí? El orden imaginario, ¿no? Esto que veíamos en el esquema Z, que es, o el esquema L, que es la línea en donde va de A a A', ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con el estadio del espejo, ¿no? Con cómo yo me represento o represento al otro a partir de lo que yo pienso. Piensen que en un bebé, en una relación normal, con una persona adulta, el otro, la otra persona, piensa de otra manera. Ahora, en un bebé que todavía no está pensando, eh, es necesario, ¿no? Que se arme, que la madre arme esto, ¿sí? Les decía, bueno, el niño ahí ocupa como objeto de amor,
tiene que ver con esto, tiene que ver, cuando hablamos del objeto de amor, tiene que ver con esto, con esta cuestión de pensar al nene, ay, mirá, no sé, mirá, me sonrió, entonces debe estar pensando tal cosa o tal otra, ¿no? Bueno, ahí se crea eso, ¿no? La madre va creando eso en el niño a partir de este registro, como objeto de amor, pero también como objeto de goce, ¿sí? A partir de las pulsiones, ¿no? Que veíamos, este, como objeto de goce, porque la madre en un comienzo le demanda al niño, por ejemplo, que goce de qué? De todo lo que ella le ofrece para gozar, sea de una caricia, digamos, a nivel de lo corporal, de las zonas erógenas, ¿sí? Sea de que tome la teta, sea de la mirada, sea de la voz, ¿sí? Le ofrece de alguna manera y le pide, le demanda que goce de eso. Y entonces es un objeto de goce también para la madre, ese niño, ¿sí? Este, bien. Y de deseo, bueno, ahí como veíamos, en relación al significante. Entonces, esto en esa configuración, ¿no? En ese entrecruzamiento, el niño ocupa un lugar en el fantasma de la madre, ¿sí? Que decíamos, o sea, el fantasma es algo que se crea, una estructura ficcional, pero que permite en esa estructura ficcional ubicar el deseo. Piensen que un niño, para una madre, no ofrece resistencia, entre comillas, para ubicarse como objeto de deseo, ¿sí? De hecho, el niño se cae, digamos, ahí, se lanza a ser el objeto de deseo de la madre, que es, estamos hablando de los primeros tiempos del complejo de Edipo, ¿sí? El niño se ofrece como el falo, ¿sí? Pues vamos a decir después, cuando veamos algunos teóricos más de Rabinovich, va a quedar un poco más claro, pero se ofrece como falo imaginario para la madre, eso que la completa de alguna manera a la madre, ¿no? Eh, entonces la madre, el niño se puede ubicar fácilmente, entre comillas, digo fácilmente porque bueno, no es que no existe ninguna resistencia, pero se ubica como objeto del fantasma materno. Bien. Esto para tratar de ubicar un poco al niño, ¿sí? Cómo aparece el niño para el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué es un niño para el psicoanálisis? Bien, primero como objeto, pero nosotros sabemos que hay un recorrido en donde el niño, ¿sí? Si queremos pensarlo no evolutivamente, pero sí en términos de movimientos y de tiempos lógicos, ¿sí? De tiempos lógicos, no evolutivos, porque si fueran evolutivos sería, bueno, a partir de los 3 años el niño tiene su independencia y es autónomo. Ay, qué lindo el niño autónomo. ¿Qué problema cuando a los 3 años no es autónomo el niño? Bueno, ay, bueno. No lo hagamos depender de una cuestión temporal, ¿sí? Sí de que hay tiempos lógicos. Y esos tiempos lógicos son los tiempos de movimiento, ¿sí? Y de pasaje, si se quiere, podemos pensar, por ejemplo, una línea para pensar esto, este pasaje, digamos, o esta transformación, si se quiere, eh, momentos en donde el niño ocupa un lugar de objeto, ¿sí? Pero también en donde va a constituirse como sujeto. ¿Mm? En esto tiene mucho que ver la construcción del fantasma en el niño, ¿sí? El armado del fantasma infantil, que lo va a mencionar ahí Alba Flesler, ¿sí? Porque si bien la madre ya tiene, con suerte, tiene un lugar el fantasma que le permite, digamos, ubicar su deseo con respecto a este niño, ¿m? Como objeto de deseo, eh, el niño va a tener que armar el suyo, ¿sí? Va a tener que en el tiempo de la infancia, en el recorrido de la infancia y de la adolescencia también, armar un fantasma. Armar un fantasma que responda de alguna manera a ese deseo de la madre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el niño tiene que poder él graficarse, él armarse, ¿sí? ¿Qué objeto es él para la madre? Responder a esa pregunta, aunque sea una ficción, ¿sí? Porque es una ficción el fantasma. Lo veíamos en la última parte, cuando yo les decía que, o más bien Rabinovich decía y marcaba la diferencia entre el fantasma materno y el fantasma del niño.
O sea que no siempre son los mismos, o sea, no siempre coincide en el objeto eso, ¿no? En el objeto de la pulsión. Al no coincidir, eso quiere decir que estamos hablando de dos fantasmas diferentes. Uno el de la madre y otro el del niño. ¿Sí? El niño tiene que armar ese fantasma para poder ¿qué? Ubicarse como sujeto deseante. ¿Sí? Por eso el fantasma el que le permite el deseo. ¿Sí? Así también a la madre. Es el fantasma el que le permite el deseo. Esa ficción que se arma le permite el deseo. Bien. Ese fantasma es una de las respuestas que hay a algo que no tiene respuesta, que es el deseo del otro. Si el deseo del otro, lo que, como decíamos, marcábamos, ¿no? El deseo del otro, no hay una respuesta al deseo del otro porque es deseo. ¿Sí? El deseo no es, quiero que mi hijo sea buenito. Eso no es el deseo. Eso sería en todo caso el amor. ¿Sí? Vendría a figurar de forma imaginaria qué es lo que quiero que sea. Pero el deseo lo que nos marca no es un ser, sino que lo que nos marca es algo que se escapa justamente a ese ser. ¿Sí? Nombrarlo con un significado, ¿sí? Nos hace perder de vista que la respuesta de cómo querés que sea no está. Es como si un nene le pregunta a la madre, bueno, ¿cómo vos querés que yo sea para que vos me ames? O para que vos me desees. No es lo mismo. Y la madre no tiene respuesta a qué soy, ¿sí? Sí, puede decirle, bueno, a mí me gusta que vos seas buenito, ¿sí? Desde el lado del amor, desde el lado de la identificación, está bárbaro, buenísimo. Pero igual eso no arma el deseo, porque el deseo se le escapa, ¿sí? Se escapa, justamente. Y además no hay respuesta para el ser, desde el lado del otro, ¿sí? No hay respuesta. ¿Qué soy? Al que soy, no hay respuesta. Porque justamente se desea porque no hay objeto que colme, ¿sí? Por eso hay deseo, es porque no hay un objeto que colme y que cierre eso. ¿Mm? Esto tiene que ver con la cuestión que hablábamos de la pérdida, ¿no? A ver si les puedo ejemplificar. Si una madre puede desear a su hijo, ¿sí? Lo desea desde su fantasma, pero en el deseo, digamos, hay algo que escapa justamente, no es el objetivo, digamos, de la causa del deseo, de las pulsiones, no es atrapar al objeto, sino en las pulsiones es girar en torno del objeto, y en el deseo es causa. O sea, es como decir, bueno, vos me causás deseo porque no puedo tenerte, ¿sí? Una cosa así. Hay algo que escapa ahí al significado, al objeto, escapa, ¿sí? Se escapa a eso, pero por eso genera deseo. Bien, fíjense que acá es muy importante el complejo de Edipo, o sea, es muy importante la estructura acá, ¿no? Esto que de que no se puede colmar. Una madre puede tomar a un niño, puede gozar de un niño, pero por un tiempo, ¿sí? Después tiene que soltarlo, porque piensen que por más de que una madre le dé la teta, ¿sí? Y está, ay, qué lindo, mi hijo, toma la teta, bla, 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 hay momentos en donde el niño rehúsa algo de eso y la madre tiene que poder ir captando, digamos, esa como, entre comillas, de resistencia, digamos, a ser objeto de goce de ella. ¿Sí? Tiene que poder respetarla ya desde los comienzos de la vida. Bueno, vayamos al texto. Vayamos al texto de Alba y vayamos a ver más que nada, vamos a ver ahora, no sé si ahí se ve, esperen que ahora agrando un poco, así podemos seguir la lectura. Y me tomo un mate. Esperen que voy a retroceder páginas. Yo sé que, no sé si lo pudieron ir leyendo a esto, no hoy, sino si lo leyeron en otro momento.
Es una lectura que es un poco intrincada, es compleja. Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿no? El ser humano llega pues al mundo tejido en el entrecruzamiento de esos modos expectantes del adulto, en que los huecos de su trama le darán cabida como objeto del deseo, del amor y del goce. ¿Sí? Bueno, acá hay algunos lineamientos, ¿sí? Del psicoanálisis, de esto es, un niño llega a existir en principio gracias a la significación que guarda para otro en la estructura del ser humano, también para los analistas. O sea, es, dime que es un niño para ti, te diré cómo lo analizas, es una frase, ¿no? Que lo que está diciendo es cómo se concibe dentro del psicoanálisis, ¿sí? A un niño, y bueno, y en base a eso es cómo se produce un análisis, ¿no? En un sentido más teórico, ¿no? ¿Cómo el con psicoanálisis concibe al niño? Bueno, depende en qué corriente nos ubiquemos, bueno, lo vamos a analizar de acuerdo a esa corriente. Dice, toda evaluación humana está impedida de eludir el tono subjetivo de quien la haya proclamado. O sea, lo sepamos o no, un objeto especial es siempre especial para alguien. Y acá ubica esto, justamente el tono subjetivo. El tono subjetivo es para el psicoanalista, ¿sí? Para el psicoanalista es para alguien ese objeto. Entonces ahí, en ese alguien que se dice, entra en juego, ¿sí? Entra en juego ese objeto, ¿sí? Para alguien. Entra en juego esta cuestión subjetiva. Subjetiva para el análisis, ¿eh? Eh, para el analista. Bueno, a lo que voy, o lo que quería desarrollar un poco hoy, eh, es más que nada, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio para el psicoanálisis? ¿Sí? Con lo que se van a encontrar ustedes es que hay un montón de especialidades, pero que esas especialidades recortan al objeto, al niño como objeto de estudio, ¿sí? De acuerdo a distintos parámetros o criterios. Y lo que va a plantear Alba Flessler es que el niño no es objeto de estudio del psicoanálisis, es que el psicoanálisis no apunta a otra cosa que al sujeto, ¿sí? Miren, les leo un poquito. Dice, el objeto del psicoanálisis no es el yo, no es la conducta, al estilo conductista, ni la personalidad, también al estilo cognitivo, si se quiere, ni los trastornos clasificados por el DSM-4, que es el punto de vista de la psiquiatría, ¿sí? Porque la psiquiatría clasifica, ¿no? O sea, casi le diríamos que no hay un sujeto para la psiquiatría, sino que hay un síndrome, hay un trastorno, hay esto que ustedes seguramente van a escuchar de estigmatización, ¿no? No sé si lo han escuchado, de esto de estigmatizar es esto, es decir, bueno, ¿qué estás atendiendo? ¿Estás atendiendo a Juan, a Pablo, a un sujeto? No, estoy atendiendo un trastorno de déficit de atención. Juancito que tiene un trastorno de déficit de atención, pero no me importa Juancito, me importa el déficit de atención, ¿no? Entonces es una psicopatología la que estoy atendiendo. Estoy exagerando un poco, ¿no? Porque siempre se entrecruzan otras cosas ahí. Pero muchas veces los especialistas trabajan con especialidades, ¿no? Y bueno, para el psicoanálisis, el objeto de estudio, o de lo que se va a ocupar el psicoanálisis, miren, por consiguiente, prefiero subrayar que, esto nos dice Alba, ¿no? Pero está en buena línea, si no, no daría este texto. El psicoanálisis atiende al niño, pero apunta al sujeto. Apunta al sujeto que no es infantil, ni adolescente, ni adulto. El sujeto al que me refiero, sujeto de la estructura, no tiene edad, pero sí tiempos, dice Alba Flessler. ¿Y qué es el sujeto? ¿No? Una pregunta que por ahí nos enmarca un poco dentro de lo que es esta clase. La pregunta por el sujeto, o sea, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sujeto en psicoanálisis? ¿Sí? Porque acá, fíjense, perdón, apunta al niño, perdón, atiende al niño pero apunta al sujeto.
Sujeto que no es ni infantil, ni adolescente, ni adulto. O sea, cuando hablamos de sujeto, yo les digo así un poco, en general estamos hablando del efecto, de un efecto. El sujeto es un efecto del inconsciente. Entonces es sujeto del inconsciente. El sujeto aparece cuando aparecen los lapsus, los síntomas, los sueños, cuando aparece el inconsciente. Ahí aparece el sujeto. Y eso Lacan lo relaciona al lenguaje. ¿Sí? Recuerden, no sé si lo había dicho, pero en uno de los teóricos, Rabinovich, acentúa bastante esto, ¿no? De que una de las primeras formas de la estructura para Lacan es una frase que Lacan dice que es: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Sí? Y entonces juega un poco, ¿no? Con esta cuestión del significado y el significante en los síntomas, en el sueño, digamos. Al hablar de la estructura, está hablando de la estructura del lenguaje, ¿sí? Y el inconsciente como un lenguaje está estructurado. No es un lenguaje el inconsciente, está estructurado como un lenguaje, pero apunta a la noción de estructura, Lacan, ahí. Y esa noción de estructura está ligada, o el lenguaje, ¿sí? Como estructura, está ligado a la noción de sujeto. Ahora veremos, ¿no? Porque si no es como hacer una tautología, definir una cosa por otra. Ahora nos metemos de lleno un poco en esto del sujeto. Formalizado por Lacan en distintos momentos de su enseñanza, el sujeto fue extractado diferencialmente del terreno de la conciencia, ya lo había hecho Freud, y también apartado del racionalismo cartesiano y del campo yoico. ¿Sí? Conciencia, campo yoico, racionalismo cartesiano. El racionalismo cartesiano es esto: pienso, luego existo. No sé si lo vieron en filosofía. ¿Sí? Bueno, eso. El racionalismo cartesiano es eso, es el gran resultado, digamos, al que llega Descartes, que es esto, que es pienso, luego existo. O sea, porque pienso, soy. Y fíjense que Lacan se juega mucho con esta cuestión del ser, ¿no? El otro no le puede decir qué es al niño, ¿no? ¿Quién soy? No le puede decir, no le puede decir. Entonces, pienso, luego existo, es algo que queda al lado de la conciencia y del campo del yo, ¿sí? Del yo. Dudo, pienso, bueno, pero dudo no es lo mismo que pienso. Ojo. ¿Por qué lo digo? Señorita, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ven, ahí se está preguntando un niño, ¿ahora qué hago? ¿No? Ahora que me di cuenta que no soy, ¿no? ¿Qué hago? Eh, les digo, duda no es lo mismo que pienso. Pensar tiene que ver con establecer una deriva significante y generar un significado. ¿Sí? Esto tiene que ver con la conciencia, de lo que soy consciente, ¿no? Yo puedo agarrar y usar identificaciones y decir, soy cariñoso, soy tal cosa, soy tal otra. El dudar está más del lado de la falta que más del lado del significante que del lado del significado. Está del lado de la falta la duda, ¿sí? La falta en el sentido de que no sé. Digo esto, pero no sé, ¿sí? Digo esto, pero no Bien. sé tal cosa. Descartes lo plantea como que si uno empieza a dudar, empieza a expresar su pensamiento, y si uno empieza a expresar su pensamiento, empieza a existir o a darle existencia a la persona, al que piensa, ¿no? Porque él en realidad en ese momento estaba cuestionando todo lo Hola, ¿cómo establecido estás? por la razón, o sea, por la percepción, entonces empezaba a racionalizar todo lo que existía. Entonces Mm, empiezo a dudar de mis sentidos, empiezo a dudar de lo que percibo, y si estoy dudando de lo que percibo, entonces estoy pensando, y si pienso, estoy existiendo. Eso es lo que... claro, está bien, pero ahí la duda, sí que duda de Dios, duda,
¿Vieron? Que duda de, habla de la hipótesis del genio maligno, ¿sí? Si Dios fuera malo, entonces me haría pensar que 2 más 2 es 4, ¿no? Pero me puede engañar, ¿no? Pero bueno, si dudo, ¿sí? No hay duda de que estoy pensando, dice. Y entonces, si estoy pensando es porque existo, soy una cosa que piensa. Sí, el tema es que ahí hay una diferencia, vuelvo a lo mismo, o sea, hay una diferencia entre dudar y pensar. ¿Mm? Porque la duda, ahí que es metódica en Descartes, le sirve para llegar a esto, la duda ahí es como que, lo que les digo yo es que introduce una falta, ¿sí? A Descartes le sirve para establecer la certeza de que está pensando. Bueno, para Lacan, justamente el inconsciente es donde no pienso, soy, dice Lacan. Donde no pienso, soy. Soy donde no pienso. No en un pensamiento yoico, sino en el inconsciente. Ahí es donde se es. Se es sujeto, pero es donde no pienso, ¿sí? Por eso se relaciona más con la duda. Eh, pero bueno, Descartes lo que nos hace es plantear, digamos, arma todo, digamos, la modernidad, perdón, la modernidad inaugura en eso, ¿no? Porque habla sobre eso se apoya la ciencia, ¿no? Sobre un pensar, ¿sí? Sobre un conocimiento que es posible a partir del hombre, de lo que puede pensar el hombre, no Dios, ¿sí? Pero bueno, el sujeto del inconsciente, el sujeto para el psicoanálisis, no se ubica justamente de este lado del pensar y ser consciente, ¿sí? Sino que se ubica justamente en donde eso falla, en donde aparecen cosas que, uy, che, ¿y esto de dónde salió? ¿No? O sea, si yo soy racional y pienso con coherencia y con conciencia, ¿de dónde salen los lapsus? ¿De dónde sale el sueño que no es coherente? ¿De dónde salen los síntomas que no son coherentes? Entonces, justamente ahí y vamos a ver que el síntoma representa una verdad para el sujeto, pero una verdad que tiene que ver con el lenguaje y con el inconsciente. Sigo leyendo, dice, sujeto del lenguaje. En primera instancia, en la medida en que su ser es un ser tocado por el lenguaje. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos lo real y lo simbólico, el significante, que introduce una pérdida, cava un surco en lo real, introduce una pérdida? ¿Sí? Entonces, sujeto, pero que en su ser es tocado por el lenguaje, que es lo mismo que decir, por una pérdida que es irrecuperable, ¿sí? Y que no es cualquier pérdida, es la pérdida del ser, de alguna manera. Ahora lo vamos a ver un poco más. Sigo leyendo un poquito más y vamos a ir les voy a compartir pantalla otro texto. A ese sujeto Lacan lo nombró con un neologismo parler, término que resulta una apócope, entre los verbos franceses parler, hablar, y être, ser. Parler nombra, que podemos hacer la traducción, podemos decir hablante ser, ¿sí? Parler nombra en su expresión misma aquello que del ser se pierde en el encuentro con la palabra. Esto que les decía. Ahora veremos, a ver si podemos especificar un poquito más qué es lo que se pierde, ¿no? Pero es esta relación que decíamos natural con el mundo es lo que se pierde, ¿no? Esta relación, este goce todo, que ya lo veremos, ahora veremos en esta pérdida de goce, veremos a qué nos referimos con eso. Tal encuentro implicará para el viviente consecuencias de cuyas variantes dependerá la existencia. Bueno, jugada entre pérdidas y ganancias, bla, bla, bla. Me parece que acá se mete en algo un poco más complejo, que es vivir y existir, que son distintos. No vayamos a eso, vayamos a esto, este sujeto y la relación con el lenguaje. Y esta pérdida
que se pone en juego. Les voy a compartir un teórico de Rabinovich, a ver si lo encuentro, donde trabaja un poco esta cuestión del sujeto y el lenguaje. Bien. Les leo un poquito a ver de dónde viene el texto, ¿sí? Para poder entrar en tema. Dice, otro fundamental que es para el niño la madre, ¿no? Está hablando acá de la madre. Bien, pero tengan claro que no es que la presencia-ausencia materna cree el más menos, sino porque al niño se le habla, porque el lenguaje lo precede y lo captura. La presencia-ausencia de la madre es inseparable de la palabra, porque lo que hace el niño con el fordá, yo creo que se los mencioné al juego del fordá, este juego del carretel, en donde el niño juega, cuando la madre se va, juega esa ausencia de la madre, ¿no? Y agarra y tira un carretel abajo de la cama o de un mueble y lo trae de vuelta, ¿sí? Y juega a esa presencia-ausencia. En ese juego que crea el niño puede tolerar la ausencia de la madre. ¿No? Fíjense cómo con lo simbólico, con la palabra, con el juego, el niño puede tolerar la ausencia, presencia real de esa madre, ¿no? En este juego, ¿no? Pero esto implica la palabra, porque ausencia, presencia es la palabra. Porque lo que hace el niño con el fordá es repetir a través del par vocálico, porque además el niño emplea palabras cuando juega en ese juego del fordá, dice ford, da, que sería como se fue, acá está, en castellano. Una oposición fonemática fundamental en la lengua alemana, evidentemente no en la nuestra, precisamente el ir y venir materno. Pero el ir y venir materno se destaca sobre un fondo donde al niño se le habla. Por eso el niño puede realizar el juego y se demuestra el momento en que por acción del lenguaje el niño llega a ser, ¿qué? Sujeto. Por acción del lenguaje el niño llega a ser sujeto. Piénsenlo de esta manera. A través del lenguaje y ese juego que hace el niño, que es el juego del fordá, ante la ausencia de la madre, ¿sí? Pero gracias al lenguaje, a que al niño se le habla, a que el lenguaje precede la llegada del niño y a ese niño se le habla, gracias a eso, el niño puede hacer uso del lenguaje, pero no solo hace uso del lenguaje, sino que en ese mismo acto, ¿sí? Llega a ser sujeto el niño. Piensen que ahí ya nos está dando aludido la noción de sujeto que tiene que ver con el lenguaje, ¿sí? Que tiene que ver con ese juego del significante que hace el niño. Mínimo, ese pequeño juego entre la presencia y la ausencia de la madre, ¿sí? Jugada en un juego. Se pone a jugar en un juego, eso. No es que el nene se queda llorando, ¿no? Se pone a jugar un juego con esas mínimas palabras, con esas dos palabras. Eso hace que exista un sujeto, de que aparezca un sujeto ahí. Sigo leyendo a ver si se entiende un poco más. Dice, aquí entramos en otro problema fundamental. ¿Qué quiere decir fuentes subjetivas y por qué sujeto? La vez pasada hice alusión al hecho de que para Lacan no es ni yo, ni persona, ni personalidad, ni individuo, sino sujeto. Es sujeto porque está sujeto en el sentido de estar atado, sujetado, preso. Fíjense cuántas veces nosotros pensamos, o se emplea en psicopedagogía o en los idiomas psi, en el mundo psíquico, ¿sí? De las disciplinas psicológicas, muchas veces se emplea el término sujeto como noción de es libre, ¿no? De que el sujeto es libre. Subjetivo, bueno, no, hay que el sujeto, ¿no? Buenísimo el sujeto.
porque es libre, ¿no? Hay algo de libertad, pero también hay algo de estar sujetado. ¿A qué? Precisamente está marcando en el término mismo de sujeto el hecho de que el ser que habla, cuando deviene ser hablante, es decir, sujeto, es porque está sujetado a la estructura del lenguaje. Vale decir que la estructura del lenguaje lo ha capturado y lo ha vuelto prisionero, y en cuanto tal, lo ha producido sujeto. Esto quiere decir que no hay sujeto, que es lo mismo que decir que no hay ser hablante, porque no esté sometido a la estructura simbólica. Y si tenemos claro que como Lacan habla del lenguaje, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, queda claro que las fuentes de la subjetividad tienen que ver con aquello que se produce cuando alguien, ese ser viviente que habla, tiene un inconsciente. Por eso Lacan hablará del sujeto del inconsciente, no como aquel que dirige al inconsciente, sino como aquel que es efecto del inconsciente, en la medida que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto del inconsciente no es otro yo que dirige la batuta del inconsciente, sino que es un producto, un efecto de ese inconsciente que está estructurado como un lenguaje. No es un dato primero, es un efecto. No solo el yo está hackeado por el inconsciente en la época de la primera tópica, luego está hackeado por el super yo, el ello y la realidad en la segunda tópica freudiana, sino que además de entrada es alguien que es sujetado, efecto, es alguien esclavo de la estructura, no de otro sujeto. Es esclavo de nadie, sino de la estructura. ¿Puede relacionarse con la teoría de Foucault de sujeto-sujetado? Y no sé, depende de la época. No recuerdo tanto eso de Foucault. A ver, ¿cómo es sujeto-sujetado? Decía algo así como que no era autónomo el sujeto, no vivía su propia libertad, sino a partir de formas de dominación. Sí, perfecto. No sé de qué época será eso, pero capaz que es de la época de las palabras y las cosas en Foucault. Foucault va cambiando su concepción. Primero es como que está como muy relacionado al psicoanálisis y después se opone al psicoanálisis en su última época. Pero sí, esto tiene que ver con esto. Sí, es sujeto de la estructura. Pero tiene que ver con esto, chicas. O sea, cuando hablamos de la pérdida en el comienzo, del goce, no todo, en Lacan, ¿sí? Tiene que ver con eso, con cómo el lenguaje de alguna manera eh, hace que se pierda en la cuestión de, del goce, ¿sí? Del goce todo. De esta pérdida que hace que no tenga objeto, que no haya objeto, ¿sí? Que no haya objeto que cumpla con esa necesidad y que cierre, sino que justamente es todo lo contrario, no cierra, siempre hay algo que falta, ¿sí? El otro no tiene todos los significantes, entonces no me puede decir quién soy. ¿Mm? Algo de esto, la falta, ¿sí? Que aparece. Lo vamos a ver mejor, pero piensen que se está hablando de sujeto como sinónimo de sujeto del inconsciente, ¿sí? Sujeto, por eso en un comienzo se habla de que el niño es objeto, ¿sí? Si bien es un objeto que desea, ¿sí? Es un objeto que desea ocupar el lugar de objeto para el otro, ¿sí? Esto del reconocimiento imaginario, bla, 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 en el comienzo, pero en la medida en que va siendo tomado por el inconsciente, ¿sí? En la medida que es tomado por la estructura del lenguaje, el sujeto empieza a producir efectos de inconsciente que es eso, el efecto sujeto, ¿sí? Por eso es totalmente opuesto a pienso luego soy, pienso luego existo, ¿no? O sea,
lo que Lacan está diciendo es, bueno, somos sujeto, o sea, hacemos cosas, repetimos cosas que no sabemos por qué las hacemos, ¿no? Y ahí hay algo de lo inconsciente en juego. Entonces, Sí, que no somos dueños de claro, nosotros mismos. no, Cuando, no. por ejemplo, aparece un lapsus en lo que hablamos, cuando nos confundimos de palabras, como que queda que no somos dueños de nuestro propio lenguaje tampoco. Ujú, ujú. Y en análisis aparece, se le da lugar a eso y se le da lugar a la verdad. Entonces piensen que cuando aparece un síntoma en un niño, bueno, no hay que catalogarlo, bueno, la psiquiatría que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, ustedes piensen que desde el psicoanálisis el síntoma no es eh, como en la psiquiatría, que es un saber médico, digamos, algo que nos está indicando a un trastorno, ¿sí? En el psicoanálisis el síntoma viene al lugar de un sujeto, de la verdad de un sujeto, entonces hay que hacerlo hablar, el síntoma, ¿no? Esto que se dice comúnmente, que he escuchado ahí, que han puesto tal vez ustedes u otras alumnas otro año, de que hay que darle lugar al síntoma y hablar, bueno, es esto, es que no cierre, digamos, el síntoma, que no sea, no, tiene este síntoma porque tal cosa. No, es que el síntoma habla de un sujeto del inconsciente, entonces ahí hay algo de lo inconsciente que está en juego y hay que hacerlo trabajar al inconsciente. No, tal vez no ustedes, pero sí tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Tienen que tenerlo en cuenta para no quedarse con un síntoma y identificarlo con un trastorno y listo, y se terminó. No, ahí hay algo, es más, cuanto más traten de cerrarlo, más síntomas, van a alimentar más el síntoma. Y más síntomas va a aparecer. Eso tienen que tenerlo en cuenta y tienen que saberlo a eso. Este, porque el síntoma resiste justamente, ¿no? Aparece como una resistencia, eh, pero que de alguna manera tiene una dignidad en relación al sujeto, produce una dignidad en relación al sujeto, del inconsciente. Piensen que el síntoma es una producción del inconsciente también. Entonces, ahí ¿qué la lleva a pensar? La lleva a pensar de que, bueno, a ver, cuando aparece un síntoma, ¿es bueno o es malo? Generalmente, desde el punto de vista del sentido común, incluso de algunas ciencias, de muchas ciencias, es malo el síntoma. No, hay que sacarle el síntoma. Y No. como cuando Freud dice que para olvidar hay que recordar, o algo así, dijo él. Eh, para olvidar hay que recordar, o para poder recordar hay que olvidar. Al revés. No, no, yo tengo entendido como, no me acuerdo citarlo textualmente, pero decía, la mejor forma de olvidar es recordando, me parece que era. Sí, 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 perfecto, sí, está bien. Pero ahí se refiere al efecto de la terapéutica, sí. Claro. Claro, bueno, pero en la perspectiva de Freud, ahí recordar, repetir, reelaborar, tiene que ver con eso, sí, sí. Para que algo no se siga repitiendo, sí, hay que poder recordarlo, sí, nos dice Freud, sí. Desde la ilusión de que todo se puede recordar. Acá Lacan está diciendo hay un límite, que es el fantasma, el límite. Porque Freud pensaba en un trauma, ¿no? Pensaba en un trauma. El trauma, llegamos al trauma. ¿Y qué le pasaba a Freud? Se le interponían las fantasías antes del trauma, antes de llegar al trauma real de lo que había pasado. Después Freud se da cuenta de que no hay trauma real, sino que hay un fantasma en juego, que es tan real como si hubiera pasado, ¿no? Eso. Lo traumático, igual Lacan va a decir, lo traumático está de entrada, en el comienzo, en esa pérdida, que nunca se puede acotar, que nunca llegamos. El trauma del lenguaje, va a decir Lacan. Pero bueno, son otras cosas. En esto de Freud que vos estás diciendo, es recordar para no repetir, ¿sí? Para que no se siga repitiendo. Lacan lo va a pensar de otra forma. Eso que se repite no es solo del orden de los significantes, sino que es del orden del goce, ¿sí? Y, y también del trauma, no solo del ello, ¿sí? Hay algo del ello ahí en juego, ¿sí? En esto de la repetición, y hay algo que no se logra procesar, que el inconsciente no logra procesar. Bueno,
es difícil de explicarlo porque hay muchas cosas que tienen que saber antes. Lacan lo que hace es dividir el ello y el inconsciente, ¿sí? En la lógica del fantasma, que es un seminario 14, el seminario 14 de Lacan, hace una diferenciación que no había hecho Freud entre, por un lado, el ello y por otro lado, el inconsciente. En el ello se ubica el goce, en el inconsciente se ubica el deseo. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros, desde el ello, lo que hacemos es ubicarnos en lugar de objeto. Los niños se ubican en lugar de objeto, están ubicados, funcionan como objeto de goce, ¿sí? Al funcionar como objeto de goce, se obtura la posibilidad, que lo vamos a ver con Alba un poco cuando habla de taponamiento, se obtura, ¿sí?, el correrse de ese lugar de objeto, de falo imaginario para la madre, y empezar a hacer una deriva inconsciente, significante, digamos, o metonímica, que lo que activa es otra cosa, es el deseo. En el niño, digamos, no es a partir de la palabra, pero sí a partir del juego que se ponen a jugar los significantes, ¿sí? Y el inconsciente entra a jugar, ¿sí? Piensen que en el niño es diferente del adulto. El niño es diferente. Está en conformación del fantasma el niño. El adulto ya está armado el fantasma, con suerte. Si no está armado es un despelote. Pero en el niño es el fantasma el que se tiene que armar. Pero para que se arme el fantasma tiene que salir de esa posición de objeto, el niño. ¿Sí? Es como decirles que el niño tiene que empezar a preguntarse qué objeto es para que se aparezca el fantasma. Y la pregunta acerca del objeto, de qué objeto es una pregunta que aparece a partir del deseo, no del goce de la madre. ¿Sí? Lo que les puedo decir es esto, es cuando un niño es muy gozado, fíjense que hablamos del deseo, amor y goce, ¿no? Cuando un niño se acentúa la dimensión del goce, el registro del goce en el niño, queda como objeto de goce de la madre. Entonces queda pulsionalmente en un plus gozar, ubicado en un lugar de objeto, dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, la pulsión de la madre alrededor de él, ¿sí? Y él como objeto. ¿Sí? La madre dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre ese objeto. ¿Sí? Queda tomado, queda parasitado por el goce de la madre. Nos va a decir ya una autora de esta época, Giselda Battle. Giselda plantea, ¿no? O sea, toma de Lacan, tomando de otros autores, bueno, habla de esto, de que el niño queda parasitado por el goce de la madre. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos ante eso? Los analistas, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? Y bueno, tenemos que tratar de que el niño se corra de ese lugar. ¿Cómo se corre de ese lugar? Y a partir de las producciones del inconsciente. ¿Sí? Dejando que el niño ponga en juego, porque no es solamente objeto de goce, el niño no está solamente ahí, sino que tiene sus trazos, tiene sus significantes que empieza a jugar. Y empieza a jugarlos en el análisis porque se le da lugar a eso, a que aparezca eso. Y entonces a partir de ahí se puede hacer una deriva a partir de la cual el niño empiece a preguntarse qué objeto es para la madre y empiece a armar su fantasma en vez de quedarse ahí como objeto del goce de la madre. Difícil, pero bueno, se arma. Si no, no tendría sentido el análisis de niños. Bien, volvamos a Alba. Entonces, y esto está muy bueno, es muy gráfico de Alba, está muy bueno cómo lo plantea. Ella va a plantear, ¿no?, la existencia de un sujeto, ¿sí? Fíjense el título, entre pérdidas y ganancias. Porque hay una pérdida, pero también hay una ganancia, que nosotros lo veíamos como plus gozar, pero en Rabinovich, pero Alba es un poco más, las ganancias es como que están mejor acentuadas, mejor marcadas. No es solamente a partir de un plus gozar que hay una ganancia, sino a través del deseo también. Pero les voy a dar un ejemplo, y acá da un ejemplo muy claro, de cómo la entrada del niño en el lenguaje, ¿sí?, produce una pérdida de goce. Les leo un poquito. La primera gran pérdida que espera
a la criatura humana, piensen, la existencia del sujeto, ¿no? Entre pérdidas y ganancias. Ahí se sitúa el sujeto. La primera gran pérdida que espera la criatura humana al nacer es una pérdida de goce, cosa que ya hemos visto, ¿no? Su realización no es menor, pues de ella depende que nazca. Aunque parezca increíble, es posible vivir sin nacer. Bueno, no nos quedemos con eso, que es muy complejo. Vayamos a esta cuestión de la pérdida de goce. La introducción de la prohibición del incesto que realiza otro ser humano, se extiende legislando, determinando reglas y restricciones en el vasto territorio de las llamadas funciones básicas del organismo. Por la entrada en el universo simbólico, cuando hablo de simbólico estamos hablando de lenguaje, estamos hablando de eso, de ese registro, que refracta el reino de lo natural enlazándolo a un nuevo orden, el cachorro humano nunca se alimentará de cualquier cosa y de cualquier manera. Aprenderá el uso de instrumentos para maniobrar su comida y registrará sus elecciones a aquello que le ofrezca la cultura de su tiempo. No ingerirá carne humana, no utilizará sus manos para comer sino cubiertos y soportará postergar sus apetitos cada vez que el lazo social así lo requiera. Eso piensen que es en relación al comer. La misma regulación se extenderá a los goces excrementicios, ¿sí? Fase anal, urinarios, fase fálica, y a los sexuales genitales, fase genital, en Freud. Y a los visuales, esto es agregado por Lacan, a los visuales escópicos, no es que Freud no lo indagara, a los visuales escópicos y a los auditivos invocantes, que son los otros dos objetos que introduce Lacan, ¿sí? El objeto de la pulsión escópica y de la pulsión invocante, o sea, la voz, ¿sí? Y la mirada. ¿De qué estamos hablando acá? A ver, quiero mirar las caras porque si no, no me doy cuenta. Estamos hablando de los objetos de goce, ¿sí? Las pulsiones freudianas, las pulsiones que decía Freud. Y Lacan le agrega, que Freud no es que no lo exploró, pero Lacan los agrega como objeto, bien claro. La mirada y la voz, ¿sí? El objeto anal y el objeto oral. Son objetos. Objetos de goce, plus gozar, ¿sí? Un nene que toma mucho la teta, un nene que come mucho, o una persona que come mucho, está gozando por demás de un objeto de la pulsión, ¿sí? Da vueltas alrededor de un objeto. Que el objeto es vicariante, no importa el objeto. Bueno, o sí, importa un poco, pero digo, da vueltas alrededor de qué, en el borde de qué, de una zona erógena, que es la boca. ¿Sí? Entonces nosotros agarramos y ¿qué hacemos? Comemos, pero también puede ser, fumamos, mi caso. O no sé, o comemos cosas, o estamos comiéndonos las uñas, o no sé, cualquier cosa que haya ahí en juego con la boca. ¿Sí? Con la zona erógena, tomamos mate, gracias. En lo que a mí corresponde, eso es muy oral, evidentemente. Bien. Sí, hay un plus gozar, un plus gozar sobre eso, pero piensen que acá la pérdida, ¿qué es la pérdida? Se pierde, ¿qué se pierde? Se pierde todas estas restricciones que introduce de alguna manera el lenguaje. O sea que hay una pérdida, no se come de cualquier manera, no se come cualquier objeto, cualquier cosa, no comemos carne humana, por eso tan traumatizante la película Viven, ¿no? Si la vieron, esta, que es un hecho, está basado en un hecho real donde se morfan a los cadáveres porque si no se morían de hambre. Entonces se comen a los propios compañeros. Bueno, ya pensarlo te da un poco de escozor, ¿no? Y eso es porque hay un goce que se pierde, ¿no? Los animales no tienen ni problema en esto. Ni problema, no se hacen ningún problema. Como dice ahí Alba Flesler en un ejemplo que da, dice, la vaca no se preocupa por si tiene orientación vocacional, ¿no? Por qué carrera va a seguir. Ella sabe que va al matadero, ya está. No sabe ni siquiera. ¿No? Los animales no tienen esos problemas.
Entonces, fíjense cómo hay un goce ahí que tiene que ver con lo oral, que no es comer todo, comer lo que sea y de cualquier manera. La cultura, lo simbólico, nos impone esto, estas restricciones. Hay una pérdida ahí. Tengo que comer con cubiertos, o puedo, depende de la cultura, ¿no? Los árabes comen con la mano, pero digo, fíjense todo lo que, si se ponen a pensar de todas las vueltas que le damos, ¿no? A la comida nosotros. O sea, cocinamos, hacemos distintos platillos, tenemos un menú enorme, de acuerdo a la cultura, digamos, modismos para comer, en dónde se come, muebles, lo que sea. Fíjense la cantidad de cosas que rodean el acto de comer y también el acto excrementicio y también lo genital, ¿no? Piensen, ¿no? Cómo los goces están acotados, ¿sí? Acotados porque tienen distintas formas, ¿no? Digo, hay una pérdida ahí, ¿no? No es de cualquier manera. No se come, no se caga, no se coge, no se, estoy siendo muy grosero, pero bueno, no se mira, no se habla de cualquier manera, ¿sí? Hay limitaciones, hay pérdidas ahí. Y esto ya lo venimos viendo. Enlazada a lo anterior, otra pérdida consecutiva al nacimiento será la pérdida del objeto, buscado como natural para satisfacer la necesidad. O sea, ese objeto que decíamos se pierde, ese objeto del instinto se pierde, entonces eso nos lleva a que haya, esto lo estoy adelantando, pero digo, hay una variedad de objetos que se ganan como consecuencia de la pérdida de un objeto único. ¿Se entiende lo que dije? Si hay un objeto de la necesidad, es uno, ¿sí? El león que come cebras, antílopes o no sé qué carajo, carne. Está fijado por el instinto eso, ¿sí? El ser humano no hay, no está eso. Entonces, como no está eso, perdemos ese objeto, pero a cambio tenemos un montón de objetos que va creando la cultura. Y entonces tenemos un menú muy grande de comidas que comemos, ¿sí? Si solo tuviéramos por instinto que tenemos que comer chupetines, comeríamos chupetines y no otra cosa. Estaría fijado, ¿no? Pero no está fijado eso. El objeto es vicariante en el ser humano. Entonces, tenemos una variedad de objetos, el mercado agradece, una variedad de objetos que apuntan, digamos, como ganancia, a tratar de satisfacer nada, porque no tenemos necesidad. Pero digo, una variedad de objetos que tienen que ver con esta pérdida de este objeto único, ¿sí? Bueno, acá da un ejemplo muy lindo de una nena que le dice, ¿por qué no puedo comer pasto como el caballo? Y ella le dice, bueno, vos sos una nena y las nenas no comen pasto, ¿no? No sé si léanlo, es gracioso. Y la nena le dice, y cuando sea grande y sea caballo, ¿voy a poder comer pasto? Eh, basado justamente en el equívoco del lenguaje, lo que permite el lenguaje, digamos, y más que nada en la idea de que cuando hay un goce ahí anhelado y esperado, ¿no? Los niños creen también en que en algún momento van a poder gozar todo, ¿no? Esto de que los niños muchas veces, cuando le prohibimos algo, ¿no? Pues la cultura lo hace y nosotros somos representantes de la cultura, les prohibimos algo y los nenes esperan y tienen la ilusión, que a nosotros también fuimos nenes, tienen la ilusión de lograr el goce todo, ¿no? Esta ilusión, ¿no? Esta ilusión de fusión que desde el amor también, el goce todo, del encontrarse con la media naranja y ese mito, ¿no? Que sería también un goce todo. Que también funciona como una zanahoria, ¿no? Que, bueno, puedo, como un anzuelo, ¿no? Voy a conseguir el goce todo más adelante, cuando sea grande. Pero bueno, nosotros sabemos que la pérdida está atrás y que nunca se va a poder conseguir, lamentablemente, ese goce todo, ¿sí?
sigue nombrando pérdidas, ¿no? Alba. Dice, a la pérdida de un goce y del objeto natural se suma otra gran pérdida, el acceso directo a lo real. Con ella, bueno, esto es difícil, ¿no? Pero con ella, el saber para alcanzar lo real, el saber para alcanzar lo real será no todo, estará mediatizado por las leyes del lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros, vuelvo a lo mismo, si se quiere, no accedemos, o sea, a lo real de las cosas no podemos acceder si no es a través del lenguaje. Nosotros usamos el lenguaje para hablar de las cosas, ¿sí? Pero no accedemos a las cosas en realidad. Porque la cosa no tiene lenguaje. El lenguaje es algo del hombre. Los científicos que trabajan en física, ¿no? Que tratan de describir, de pensar, de predecir, no sé, cuestiones de todo tipo. O en otros campos también, ¿no? Tratan de alcanzar eso real, ¿sí? Tratan de alcanzar y de describir algo de eso de real, de explicar algo de eso real. Pero es algo artificial en la ciencia. Nosotros tratamos de comprender el mundo, ¿sí? O la galaxia, o el universo, lo que sea. Pero estamos, ¿se entiende? O sea, lo real no tiene lenguaje, ¿sí? A lo real no se accede a través del lenguaje o del saber. Porque lo real es lo real, ¿sí? Existe independientemente, ¿sí? O no, depende de cómo nos posicionemos, pero independientemente del lenguaje existe. O sea, nosotros no accedemos a la cosa real. Nosotros le ponemos nombre a las cosas, no sé, tratamos de pensarla en una hilación significante a través del lenguaje y de que tengan un significado las cosas, pero es algo que es como decir, los animales no se preguntan por eso, ¿sí? No hay problema por eso. A lo real también tenemos un límite para acceder. Queremos acceder a través del lenguaje, pero el lenguaje no es lo real, es otro registro el lenguaje. Por ejemplo, queremos comprender, ¿no? Piensen esto. La nena el ejemplo que da Alba es de una nena que van a ser la hermanita y quiere entender algo de eso real que pasa, ¿no? Y la madre le explica a través del lenguaje, pero la nena queda sin entender. O sea, entiende otra cosa, pero digo, lo que muestra en ese ejemplo es que lo real es una cosa y el lenguaje es otra. ¿Sí? Es lo mismo que decíamos sobre la necesidad. El nene tiene que demandar, tiene que hacer pasar por el lenguaje su necesidad. Ya en el momento de pasaje de la necesidad, de eso que siente en su cuerpo, al lenguaje, hay un pasaje, hay algo ahí que no coincide, que no engancha. ¿Sí? Es esto como preguntarnos, no sé, ¿por qué la abeja se llama abeja? ¿Por qué le ponemos el nombre de abeja? Para nosotros es natural pensarlo en términos de lenguaje, ¿sí? Le ponemos nombre a las cosas, pero en el mundo natural, la abeja no tiene por qué tener nombre. Es un bicho, qué sé yo, no sé, es una cosa. ¿Se entiende? Entonces, el ser humano, digamos, también tiene ese problema, que también se ve en los niños, ¿no? De esa falta que hay, ¿no? De que podemos tratar de explicar, como estoy tratando de hacer yo en este momento, de explicar con palabras y palabras y palabras y palabras, pero no se accede a lo real. A lo real, real, real no se accede. Bien, son pérdidas, ¿no? Pérdidas en el saber, pérdidas en relación al objeto, ¿sí? Pérdidas en relación al goce. Bueno, acá vamos por las ganancias. Dice, una primera ganancia, ¿no? El sujeto entre pérdidas y ganancias. Dice, una primera ganancia agenciada ante la falta de un goce es que despierta el deseo. Dice, con esta sí, con esta no, pregona la canción, la clásica canción infantil del arroz con leche, ¿no?
¿Con esta? Sí, con esta. Bueno. ¿Qué voy a comer o qué ropa me pongo? Son las preguntas abiertas ante el menú que por la vía de la palabra anticipa la elección del objeto oral o escópico, oral porque es comer, escópico es porque me pongo, según el caso. Solo si el objeto no está predestinado por el instinto, puede haber elección de objeto. Es lo que les decía hoy yo. ¿Sí? Solo porque no está predestinado, porque no está fijado por el instinto, puede haber este menú que crea el ser humano y que va a seguir extendiéndose el menú, pues se van a seguir creando cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca se satisface del todo, por eso se siguen creando cosas. Gracias a perderse el objeto, gracias a perderse, el objeto puede renovarse y una botella atada a un violín puede ser un perro y decir wow en la escena lúdica. A su vez, sin la fijeza de lo real, se abren las alternativas que brinda el juego de lo simbólico, combinaciones y sustituciones significantes. ¿Sí? Acá fíjense que está hablando de la cosa y del lenguaje. Es esto que decíamos, de lo real y de lo simbólico. Esto es muy importante, la escena lúdica, ¿ven? Para el juego del Fordá, por ejemplo, o cualquier otro juego simbólico. Digo, por eso se puede jugar, ¿no? Porque es un desplazamiento de significantes, ¿sí? Entonces, yo puedo jugar a que la botella, en ese caso, es un perro, qué sé yo, ¿sí? La botella atada a un piolín, es un perro, ¿sí? El niño puede jugar porque hay desplazamiento ahí de significantes que generan otros significados. Si solo el objeto estuviera predestinado, entonces perro sería perro y nada más, ¿sí? Y sería solo el perro, el objeto perro. Pero justamente el ser humano, al no tener esa fijeza de lo real, ¿sí? Se abre la vía de lo simbólico, o sea, de combinaciones y sustituciones de significantes, ¿sí? Lo mismo que planteaba Freud, y ahí fíjense qué dice, con respecto al chiste. El chiste lo que hace es una sustitución, ¿sí? Nosotros jugamos con las palabras, pero también el niño juega, ¿sí? Pero no solo con palabras, sino con objetos. Si ustedes ven cómo juegan los niños, se van a dar cuenta de que ahí hay un juego. Estoy abusando de la palabra juego. Se pueden dar cuenta de que hay sustituciones significantes, ¿sí? En el juego de los niños. Cuando digo significantes, y acá podemos recurrir al diccionario, vamos a tener que recurrir al diccionario. Denme un segundito. Bueno. Lo toma de Saussure, dice el diccionario, la noción de significante en Lacan, ¿sí? Bueno, Freud no había usado la noción de significante, toma la cuestión de cómo Saussure la toma a la palabra significante, pero Lacan le impone otra cambia, digamos, esto de Saussure. Dice, Saussure sostiene que el significado y el significante son interdependientes. ¿Qué significa? A ver, el signo lingüístico que planteaba Saussure era, y que está en la otra página, cuando lo pasé, acá está el gráfico, el signo, ¿sí? El signo saussuriano es significado y significante, ¿sí? Significado tiene que ver, podemos decir, con
el concepto, así se los digo en general, el concepto de algo, y significante sería la palabra que uso para nombrar eso, ¿sí? Árbol, ¿sí? Digo la palabra, uso la palabra árbol y me aparece el significado, la imagen acústica dice, o yo diría el concepto de árbol, ¿sí? Eso dice Saussure. Dice que un signo lingüístico está armado así, que la lengua está combinada, está armada de distintos signos que tienen esa estructura, que se relacionan entre sí, ¿eh? Eso es algo que toma Lacan. Perdón por el ruido. Pero Lacan dice, de modo que para Lacan el lenguaje no es un sistema de signos como lo era para Saussure, sino un sistema de significantes. Los significantes son las unidades básicas del lenguaje y están sometidos a la doble condición de ser reducibles a, o reductibles sería, a elementos diferenciales últimos y de combinarse según leyes de un orden cerrado. Con la frase reducibles a elementos diferenciales últimos, Lacan sigue a Saussure al afirmar el carácter fundamentalmente diferencial del significante. Saussure dice que en el lenguaje no hay términos positivos, sino solo diferencias. Y con la frase, bueno, cuando se habla de esto, ¿sí? De que tienen carácter diferencial los significantes, es decir esto, es decir que las palabras, los significantes, ¿sí? Palabras, por ejemplo, en el lenguaje, en una frase, no significan nada solas, esas palabras, ¿sí? Sino que significan cuando, o arman significado cuando están en cadena, ¿sí? Yo digo perro. Ustedes, si lo piensan como Saussure dice, dicen perro y se les viene a la mente la imagen del perro. Bueno, pero Lacan dice no. Perro tiene sentido porque se hila, se engancha con otro significante. Perro es el animal o el perro me meó la rueda del auto. ¿Qué sé yo? Dicen, se relaciona con otros significantes y ahí adquiere sentido. Si yo digo perro, fíjense, les voy a dar un ejemplo que es a partir del equívoco. El perro me meó la rueda del auto. Sería un ejemplo, ¿no? Tomemos el significante perro. El perro erró el gol, un gol que no podía errar. ¿Significa lo mismo, perro, en una oración y otra? Vuelvo a decir los ejemplos. El perro me meó la rueda del auto. El perro erró un gol que no podía errar. Es un perro, ¿sí? En un caso estoy significando animal, el perro, qué sé yo, y me meó la rueda del auto. En el otro estoy hablando de una persona, que es un perro porque es malísimo. ¿Se dan cuenta que estoy usando el mismo significante? Si los significantes valieran en su valor positivo, tendría que significar lo mismo en esta oración y en la otra. Pero el significante cambia en función de qué? Del contexto, de los otros significantes. Eso es lo que está diciendo que tiene valor diferencial, el significante. Piensa que el psicoanálisis trabaja con eso, con la asociación libre, con palabras y no sé qué, entonces juega con eso. ¿Sí? El inconsciente estructurado como un lenguaje tiene que ver con esto. Entonces, piensen, lenguaje, estructura, significante. Ya me perdí yo. Veníamos de estas combinaciones y sustituciones significantes, ¿sí? O sea, que el niño puede jugar con esto. Esa es la ganancia. La ganancia es una ganancia en este sentido, en el sentido de la riqueza simbólica, ¿sí? Que se inaugura. Si no, estaríamos fijos como los animales. Necesitamos esto, vamos a buscar esto. ¿Sí? Ahí este objeto, para esta necesidad, listo. Como en el ser humano, justamente el objeto se pierde, entonces después buscamos formas de representar el objeto, de buscar el objeto, de obtener el objeto, pero también de significar. ¿Sí? Piensen que en eso, digamos, se produce el juego del niño.
basado en esto, ¿sí? Que tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? Con cómo juegan los significantes, de cómo hay sustituciones, cómo hay ese trabajo, si quieren, similar al trabajo del sueño, en un juego, ¿sí? Entonces, lo que nos va a decir Alba es que en esto, ¿no? En estas pérdidas, se introduce una ganancia simbólica, ¿sí? Que orienta en relación al deseo. Miren, acá les dice. Toma un poco en juego esto, ¿no? Dice, como el juego de la palabra, ¿no? Dice, a nosotros nos hace reír, un ejemplo que da, que la madre o la tía, no sé, le dice, no toques al perro que no te conoce, te puede morder, y el pibe se presenta, le dice, hola, soy Joaquín, le dice al perro, ¿no? Un poco la literalidad de lo que se dice. El equívoco, ¿no? El equívoco, esto que decimos nosotros, esta sustitución del significante, ¿no? Que para el niño significa una cosa, para el adulto otra. Dice, a nosotros nos hace reír, pero los niños pequeños no saben contar chistes. No estoy de acuerdo, pero bueno. Ni va de suyo elegir el objeto u orientar el deseo. ¿Sí? Ni va de suyo, del niño, ni el niño puede elegir el objeto u orientar el deseo. El tránsito que va desde el inicio de la infancia hasta el momento de concluir en el precipitado fantasmático infantil, que es esto, la formación del fantasma en el niño, requiere tiempos y determinadas operaciones para orientar el deseo en la realización del acto. Lo que está diciendo Alba es que el niño no es que nace y desea, ¿sí? Sino que tiene que armar un fantasma y a partir de ese fantasma eso le va a orientar el deseo al niño. Piensen en lo importante del deseo para su práctica. El parletré produce su dimensión de incompletud en tiempos, tiempos de reanudamiento de la falta necesaria para la orientación del deseo, ¿sí? Cada uno de esos tiempos requiere una pérdida renovada y una redistribución de goces orientado, enlazado al deseo. Esto es, o sea, es lo que va a plantear Alba como hipótesis, que es algo muy importante de Alba Flessler, que plantea ella, digamos, tiempos, habla de tiempos lógicos, obviamente, y hace una lectura de la infancia en función de eso, de los tiempos, que habla tiempos de lo real, de lo imaginario, de lo simbólico, bueno, en este juego, ¿no? En este juego de goces, ¿sí? O sea, de goces que se pierden y deseos que se relanzan, ¿sí? En esto que decíamos, ¿no? Hay una pérdida y hay una ganancia. Y acá les va a hablar, digamos, va a hablar de la estructura del sujeto. Y cuando hable de esta estructura, va a hablar, tomando a Lacan, obviamente, ¿sí? De lo real, lo simbólico y lo imaginario. ¿Sí? De estos tres nudos, de estas tres cuerdas, acá está, real, simbólico, imaginario, que arman un nudo, que es este que está acá, que se llama nudo Borromeo, ¿sí? Y que fíjense, bueno, es un poco complicado hablar del nudo, no sé si tiene mucho sentido, pero bueno, y menos ahora que nos quedan 5 minutos, ¿no? Digo, hay una estructura, la estructura del sujeto, dice, ¿sí? Está ubicada en este nudo. Son tres, pero es uno, ¿sí? Eso quiere decir que son interdependientes. Es un nudo porque si desanudamos una parte se desarma todo, ¿sí? Y por eso son tres que son interdependientes. Estos, traten de hacerlo a esto, si quieren, si tienen algún lazo. Fíjense que es que van cruzados de tal manera. Yo esto lo hacía con los ganchitos de la escuela, de las hojas. Ya no vienen más, me parece, esos ganchitos que en las carpetas. Pero si ustedes los anudan bien, con las correspondencias que les marca acá Alba, qué sé yo, igual se pueden dar cuenta, ¿no? Esto va por abajo, ven que está discontinuo, y esto va por arriba, y por abajo y por arriba, ¿sí? Y cada uno de estos respeta ese orden.
Eh, pero no importa, es una forma de graficar. Fíjense que acá en el medio, ¿qué está? Está el objeto A en el medio. Y lo que les está diciendo acá es que a lo imaginario, al goce de lo imaginario, o a lo imaginario, algo se le resta. ¿Sí? Hay algo que queda por fuera, en estos redondeles, de lo imaginario. ¿Sí? ¿Qué lo produce? Lo produce la acción de lo real y la acción de lo simbólico. Corta algo y deja por fuera. ¿Sí? Algo del goce de lo imaginario, porque hay goce imaginario, hay goce real y hay goce simbólico. Entonces, algo del goce imaginario queda por fuera. Algo, lo mismo para lo real, lo mismo para lo simbólico. ¿Sí? Lo que está diciendo es que, fíjense, si no, el A formaría parte de lo simbólico. Es como decir, pongámoslo en lo imaginario. Si lo imaginario se relaciona con el sentido, ¿sí? Hay algo que se sustrae al sentido y lo sustrae tanto lo real como lo simbólico. Esto quiere decir que una madre puede otorgar sentido a cada una de las cosas que un niño dice o significado en el lenguaje, ¿sí? Puede otorgar significado al llanto, que puede ser un significante, puede otorgar significado, pero hay un punto en donde eso se tiene que detener, en donde no todo se puede saber. Es eso que decíamos, ¿no? Esa pérdida que tiene que ver, ¿sí? Con una pérdida de lo real, del saber. Hay como una impotencia en el saber con respecto a lo real. O sea, un niño llora, pero ¿cómo una madre puede saber lo que le pasa a un niño adentro de su cuerpo? Hay algo imaginario, que decíamos hoy, que se juega desde el amor, pero que en un punto tiene que tener un límite. Tiene que limitarse el sentido. Tiene que haber un punto de fuga. Ese punto de fuga arma el sujeto. ¿Sí? El A, que está en el medio de ese nudo, tiene que ver con el sujeto, ¿sí? Con lo que se escapa al sentido. De la madre en un primer momento, pero después al sentido de la conciencia, que es lo inconsciente. Bueno, Alba acá lo que les va a desarrollar, digamos, un poco esto, va a decir, va a hablar de esto que ya trabajamos nosotros, que el objeto A aparece como falta, como causa de deseo y como plus de goce, ¿sí? Y que esta alternancia como falta por un lado, pero que se pivotean, falta y goce, digamos, está presente, ¿sí? A ver, les leo un poco. Cuando el objeto falta o está ausente, opera dando causa al deseo. En cambio, cuando está presente, es un plus de gozar que, en caso de mantenerse fijo, obtura como un tapón el sitio o hueco necesario para el engendramiento o promoción del movimiento deseante. O sea, el objeto A puede estar del lado del plus gozar, ¿sí? Como presencia, o del lado de la causa de deseo. Cuando se encuentra al lado del goce, está obturando o está tapando el deseo. Eso es lo que dice Alba. ¿Sí? Ahora piensen, el niño se ubica como objeto A, como objeto del amor, goce y deseo, ¿sí? En el fantasma, se ubica ahí, como objeto A. Ahora, como objeto A puede causar deseo o puede ser objeto de goce. Ojo. Cuando es objeto de goce en los padres, y bueno, ahí tenemos un problema. Porque tapona o lo tapona como causa de deseo. ¿Sí? Bueno, creo que hoy no nos va a alcanzar. Vamos a dejar acá. Igualmente, Alba va a dar de forma para mí excelente, como lo plantea. Va a mostrar, digamos, en ejemplos qué es lo que sucede cuando faltan
¿no? Cuando falta la falta, podemos decir. ¿Qué sucede en distintas situaciones clínicas, entrando desde los distintos registros, simbólico, imaginario, real? Es un material re clínico, muy clínico, que está re bueno porque da ejemplos y por ahí puede llegar a permitirles a entender un poco más la complejidad de esta cuestión de la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de la estructura del nudo, pero también estamos hablando de la estructura del sujeto, ¿sí? Porque el sujeto es tripartito, o sea, en Lacan, en el comienzo, dice, hay como una primacía de lo imaginario, después introduce lo simbólico, ¿sí? Que lo simbólico lo que establece es el lenguaje, ¿sí? Como estructura ahí del sujeto, pero después aparece lo real. Y finalmente Lacan arma de a tres, lo arma a la estructura y dice que el sujeto no es solo simbólico, ni es solo imaginario, ni es solo real, sino que el sujeto se ubica ahí, en el medio, digamos, en el medio de ese nudo, ¿sí? La estructura es eso. Entonces va a mostrar cómo la incidencia de las distintas cuerdas, digamos, de los distintos registros en las presentaciones clínicas. Cosa que, bueno, yo les diría que lo hagamos, lo dejamos para la próxima y lo hacemos leyéndolo, van a ir viendo. Si quieren ir leyéndolo, va a estar bueno porque es hasta la página 42 que termina el capítulo, digamos, pero va a estar bueno que lo puedan hacer. Pero no las voy a dejar solas con eso, sino que vamos a hacer una lectura guiada también. Y vamos a empezar con el capítulo 2, si pueden, ¿sí? Que habla sobre los padres. Bueno, como verán, no es una lectura lineal ni fácil, que implica siempre trabajar tener un montón de conceptos previos, ¿no? Pero me parece que insisto, esto de Lacan es algo que es difícil poder pensarlo si no es a través justamente del pensamiento y del diálogo con otro, y son conceptos que se van construyendo. Y por eso les decía, estaría bueno, o lo que voy a hacer es darles una película, ya no sé si en cualquier momento les voy a subir, digamos, para la clase que viene, seguramente el enlace, así ya la pueden ir viendo la película, y que bueno, y verán a ver cómo se juegan estas cosas que plantea. ¿Cuál es la película, profe? La película es Un milagro para Helen Keller, se llama. Un milagro para Helen Keller. Le agradezco a las chicas el año pasado que me sugirieron esa película, que muchas la trabajaron, porque me parece que está muy buena para pensar estas cuestiones principalmente que se ven en Lacan, ¿no? Que estamos viendo ahora. Así que si quieren pueden buscarla, creo que está en YouTube, creo que la película, una muy mala calidad, no creo que pueda conseguir una mejor yo, pero bueno, me parece que en YouTube estaba. La voy a rastrear y se las mando, ¿eh? Así ya pueden ir viéndola y por ahí viendo la película, bueno, no sé, digo, ahí se acompasarán de forma diferente los tiempos, en quien pueda leer primero y ver la película después, o ver la película y mientras va leyendo y se le van ocurriendo cosas, lo que se les vaya ocurriendo vayan escribiéndolo, porque eso va a ser la forma de evaluar este segundo tramo de la materia. Bueno, hay un montón de cosas más para seguir viendo, que a mí me parecen re interesantes y que se pueden ir trabajando con ejemplos. Pero bueno, para la clase que viene lo que les pido es que terminen de leer este capítulo, ¿sí? Y yo las voy a acompañar un poco, lo comentamos si quieren la próxima, y que empiecen con el capítulo 2, que va a trabajar sobre el lugar de los padres en análisis. Alba Flessler, ¿no? Del libro de Alba Flessler. Bueno, la saludo, nos vemos la próxima, y busquen la película y si no me dicen y se las subo yo. Bueno, Bueno, gracias. pido, profe. Chao. cuídense, Gracias, hasta luego. Adiós. que les vaya bien. Chau, chau.